Hola. Un, dos cosas. Voy a enunciar un problema de estos problemas típicos que no voy a resolver, ni tampoco está propuesto por Giovanni, que es el cuarto de los problemas que tiene solución analítica, que hace referencia a, imagínense, dos cilindros concéntricos, donde eh, por adentro hay un cilindro que puede estar fijo. Y yo lo que estoy, o eventualmente el cilindro de adentro, está moviéndose con velocidad U y el cilindro de afuera se está moviendo con velocidad U igual a cero, donde todo lo que está separando los dos cilindros, donde entendiendo que el cilindro de adentro es un cilindro sólido que está ocupando esa parte negra, ojalá que lo vean negro, ¿ya? Y todo lo que estoy achurando en azul sería fluido, fluido. Entonces, ¿cuáles son las variables que son relevantes en este problema? Vamos a tener el diámetro chico y vamos a tener el diámetro grande como variables que se tienen en el problema. ¿Ya? Entonces, para este problema, lo que primero voy a decir cuáles son. Una dice que un recordatorio dice que la segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas. Es igual a masa por aceleración, donde este término de masa por aceleración lo estamos haciendo igual a cero. Y aquí aparece, insisto, fuerzas, ¿ya? Donde por una parte yo voy a tener la fuerza con la cual estoy arrastrando el cilindro de adentro o el cilindro de afuera, en este caso acá estoy arrastrando el cilindro de adentro con una velocidad U, eso va a estar produciendo una fuerza y esa fuerza tiene que estar resistida por una fuerza que ejerce el fluido, ¿ya? El problema es que cuando nosotros conocemos los esfuerzos, que es la fuerza por unidad de área, entonces si se fijan, dependiendo del radio que yo tengo, el manto sobre el cual va a estar actuando el esfuerzo de corte, tal que la suma o la integral del esfuerzo de corte por este manto, integro sobre todo el manto, tiene que dar la fuerza total. Entonces hay un tema de que en este caso en particular, no se tiene que el esfuerzo de corte es uniforme en el radio, sino que se va ajustando en la medida de que el área sobre la cual va actuando el esfuerzo de corte va cambiando, ¿ya? De manera tal de que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Entonces, eso es una pequeña ayuda. Y lo otro es de que eh, si hacemos la analogía con el problema de las placas planas paralelas, que sería más o menos este de acá, voy a decir U es igual a cero y aquí yo estoy moviéndome con velocidad U hacia abajo, ¿ya? Lo que vamos a tener es un perfil de velocidades que es también lineal, va a ir aumentando linealmente entre U igual a cero y U igual U grande, ¿ya? Si es que nosotros definimos nuestro eje Z hacia arriba, que es el eje Z que aparece, vamos a tener que gamma punto es igual a du a dz, siguiendo un análisis parecido al que se vio antes, pero esto acá es un valor menor que cero, ¿ya? Entonces hay algo que tienen que pensar respecto a la convención de signos de los esfuerzos de corte que tienen que ser positivos. Tau mayor que cero, tau mayor que cero, tau mayor que cero, tau mayor que cero. Entonces, por ahí hay un esfuerzo de corte en la definición del esfuerzo de corte, cuando estamos hablando de los esfuerzos de corte que están actuando en la cara de abajo, cuando lo queremos pasar a fuerza, pensando en sumatoria de fuerza igual a cero, tenemos que considerar un pequeño ajuste con el signo de manera de poder explicar que acá incluso yo puedo tener una fuerza positiva que estoy ejerciendo en la placa de abajo,
en presencia de un de U A de Z que es negativo, ¿ya? Para poder hacer ese ajuste hay que considerar hay que tener en mente lo que es la definición, la convención de signos de los esfuerzos de corte, y en particular reconocer de que el esfuerzo de corte que está actuando son las caras de abajo del volumen de control, está definido positivo si es que va hacia la izquierda, ¿ya? Y que la fuerza, si esto lo queremos trabajar con la fuerza, tiene que aparecer un signo menos. Eso se lo recuerdo porque si es que estamos arrastrando el cilindro de adentro, también se tiene un DUADR que es negativo, donde las mayores velocidades están asociadas en el cilindro de adentro, mientras que la velocidad igual a cero van a estar en el manto exterior. Entonces ahí para que no consideren eso, ese factor. Entonces estos son dos detallitos que aparecen en este problema en particular, ¿ya? Uno, que hay un efecto de ajuste de la superficie sobre la cual va a estar actuando el esfuerzo de corte. Y dos, es que si es que, como estamos arrastrando el problema de adentro, podemos hacer la analogía de las placas planas, pero moviéndola de abajo. Y en este caso de acá hay que tener cuidado porque el dy de z es negativo y hay que tener en consideración lo que es la convención de signos positivos de esfuerzos de corte. Ya. Eso era lo primero que quería hablar en este último video de la semana. Y lo otro es que, para poner un poco en contexto de cómo se pueden ir armando las diferentes cosas. Imagínense, voy a enunciar principalmente un problema. Imagínense, tenemos un resorte que va a estar unido a una placa, ¿ya? Que va a estar en reposo. Por acá arriba vamos a tener otra placa que se va a estar moviendo con velocidad U, porque, no sé, hay una masa M que está cayendo, hay una rótula, por ejemplo, por un plano inclinado. ¿Ya? ¿Dónde tenemos el fluido, que es el freno para esta masa? Acá, fluido. Y esto es un resorte. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a pensar en este tipo de problemas, eventualmente, esto es algo que hemos preguntado antes, eventualmente alguien podría preguntar, bueno, cuánto se comprime o estira el resorte, ¿ya? Considerando que la placa de arriba tiene un área A, o sea, sí, tiene un área A. Entonces podríamos ver qué es lo que estaría pasando con este resorte, que se estaría estirando o comprimiendo producto del esfuerzo de corte que ejerce el fluido sobre el resorte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros inmediatamente podemos decir? Sin saber nada de mecánica de fluido. Podemos decir de que K por X es igual a mg. Estamos relacionando esto con esto, porque nosotros ya sabemos que el esfuerzo de corte dentro del fluido es uniforme, no cambia según Z, por lo que el esfuerzo de corte que está ejerciendo ahora el fluido sobre esta placa de acá abajo es igual al esfuerzo de corte que está ejerciendo la tensión de la cuerda sobre la placa de arriba, y la tensión de la cuerda va a ser igual a mg. Entonces nos podemos hacer una vuelta sin siquiera saber nada de mecánica de fluido. Vamos a poder encontrar directamente cuánto vale lo que se estira o se comprime el resorte, donde en este caso acá X es que está dilatado, mayor que cero, dilatado. ¿Ya? Se está estirando el resorte y ahí sin siquiera considerar cuánto vale sin siquiera reconocer de que hay un esfuerzo de corte, o sea, que hay un fluido acá adentro. Este fluido lo que hace es transmitir todas las fuerzas, pero las fuerzas vienen de otro lado, directamente a ella. Pregunta diferente es, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de caída de M? ¿Ya? Bueno, ahí aparece el efecto del fluido. Nosotros sabemos que esta cosa de acá, necesitamos de la información respecto de cuál es el espesor donde está contenido este fluido. Eh, Otra de las cosas que nosotros determinamos antes es que tau 0 es igual a
la viscosidad, que también es un dato que nosotros tenemos que conocer, la viscosidad por U dividido por E, ¿ya? Esto acá es de flujo de Couette, ¿ya? Y otra de las cosas que nosotros sabemos es que podemos suponer de que el esfuerzo de corte va a ser uniforme sobre todo el manto del sistema, eso es un supuesto que se puede hacer sin ningún problema, por lo tanto, donde tau 0 va a ser igual a mg, que es la tensión de la cuerda, dividido por el área sobre la cual está ejerciendo el esfuerzo de corte del fluido, y esto de acá va a ser igual a mu dividido por E por U, por lo tanto, la velocidad U va a ser igual a mg dividido por el área por E dividido por mu, ¿ya? Donde se obtiene un resultado que es más o menos intuitivo si es que pensamos que este fluido está actuando como un freno. ¿En qué sentido? En que si aumentamos la masa, la cosa va a caer más rápido, ¿ya? Si nos vamos con de planeta, también va eventualmente a afectar la gravedad. Si es que tenemos un área del freno sobre la cual va a estar actuando este freno, que es más grande, lo que vamos a estar produciendo es un freno más efectivo desde el punto de vista de reducir la velocidad. Otra de las cosas que también podemos hacer si es que queremos reducir la velocidad es cambiar el fluido por un fluido que sea más viscoso, que tenga mayor viscosidad. De manera que si ocupamos un valor de la viscosidad más grande, vamos a tener un valor de la velocidad a la cual va a estar cayendo esta masa de acá, que va a ser menor. Por ejemplo, cambiamos de agua a miel, ¿ya? Y lo otro es que también la fuerza, la velocidad de caída es proporcional a la separación entre las placas. Mientras más juntas estén las placas, mientras más fino el espacio que existe que vamos a estar llenando con este lubricante, mayor va a ser los esfuerzos de corte y como resultado vamos a tener una disminución entonces de la velocidad a la cual va a estar funcionando. Más efectivo es el freno, ¿ya? Para resolver este tipo de problemas, ustedes me pueden decir, bueno, esto acá es trivial, aun cuando siempre me han dicho que no diga que estas cosas son triviales, así que disculpa. Eh, ¿Cuál es me gustó cuando estaba pensando este problema, es que aparecen preguntas donde no necesariamente tenemos que saber mecánica del fluido, sino que tenemos que ser capaces de identificar cómo se van pegando las diferentes partes que tiene el problema, ¿ya? Si somos un poquito más rigurosos, acá eventualmente vamos a tener una tensión de la cuerda, esa misma tensión de la cuerda es la que viene acá, entonces T es igual a mg, y con esta tensión de la cuerda ahora reemplazamos acá, que sería igual a la fuerza. Yo me salté todo este paso de acá para llegar y decir, bueno, el resorte la fuerza que está resistiendo el resorte tiene que ser igual a lo que yo estoy empujando independientemente del fluido. Y después lo otro es que este tipo de relaciones, que son las que estamos obteniendo y que obtuvimos para el flujo de Couette, o para el flujo de la galleta, o para el flujo de los cilindros, o para esta cosa de acá donde estoy arrastrando el cilindro al medio o el cilindro afuera, son relaciones que forman parte del estudio. Entonces, ustedes llegado, por ejemplo, en el contexto de un control, se les presenta este problema, ustedes no tienen que demostrar esto. Ustedes pueden llegar y decirme, como fue visto en clase, tau 0, o como fue parte del estudio, tau 0 es igual a esto, ¿ya? Pueden eventualmente plantear soluciones que sean más genéricas, donde decir la capa de arriba se está moviendo con velocidad U, la capa de abajo se está moviendo con velocidad U sub 0, y dada esta diferencia de velocidad, entonces, bla, 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 todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero todo eso forma parte del estudio, donde históricamente este ramo siempre ha sido con apuntes, los controles, ¿ya? Porque precisamente las preguntas nos eh, o sea, van cómo se integra todos los contenidos del curso en el contexto de problemas que son más bien de física, ¿ya? Eso, esos serían los dos aspectos que yo quería tocar ahora al final. Eh, Enunciarle el último problema para obtener una relación parecida a esta de acá, pero que en este caso acá va a aparecer una fuerza F, que es con la cual yo estoy tirando, la velocidad U, los espesores y el tipo de fluido. Ojo con la definición de la convención de signo de fuerza de corte y después mencionar este problema para ver cómo se van pegando las diferentes partes en los contenidos que estamos viendo, esto, en problemas que son un poco más grandes, de carácter más bien físico, como en esta primera parte del curso. Nos vemos, chao.